¿Cuál es la respuesta que tienes para esta acusación que está haciendo la diputada perredista Purificación Carpinteiro de que están cediendo a las presiones de las televisoras? Bueno, primero deseo que todos sean muy felices. Según la ONU es el Día de la Felicidad. Y en ese mismo escenario es lo que yo le desearía a mi compañera. Pero vamos a ser lo más claros posibles. Número uno, ¿qué es los puntos que se están revisando del dictamen ya aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales? Una petición de mis compañeras diputadas del Grupo Parlamentario del PRI para que haya un esquema de respeto de equidad de género. De igual modo, solicitudes para que sea incorporado el concepto de producción nacional independiente. Algunos otros que buscan que los servicios de banda ancha tengan en ese tenor una cumplimentación de universalidad. Ahora bien, el grupo parlamentario del PRI está por el respeto al dictamen y por el respeto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y a su vez avalada por los presidentes de los 4 principales partidos políticos del país. En ese orden de ideas, lo que de ninguna manera vamos a permitir es que aquellos agentes dominantes evadan el cumplimiento de la ley. Que el objetivo que prevé la modificación, esta reforma constitucional se cumpla. Que no suceda como la teoría lo ha señalado, que exista un fraude a la ley. Eso es lo que el grupo parlamentario del PRI de ninguna manera puede avalar. De ahí a infundadamente señalar que hay presiones para modificaciones, reitero, como lo he señalado en otras ocasiones, que es total y absolutamente falsa cualquier acusación sobre esa naturaleza. Por otro lado, acabo de escuchar que hubo algunos señalamientos en una supuesta reunión de comisión. Ustedes llevan la agenda de esta Cámara de Diputados y pueden observar que no hay ninguna reunión de comisión de comunicaciones, número uno. Número dos, como vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario del PRI, debo de cuidar y vigilar que no exista ninguna violación al procedimiento legislativo para que no vaya a tener un problema de origen la propia reforma constitucional. En ese tenor, si ustedes recuerdan, la publicidad de esta reforma fue el día de ayer y tenemos que dejar muy claro cuál es el plazo que se tiene como máximo para su dictaminación en el propio Pleno de la Cámara de Diputados. Eso es lo que en este momento se verificó y el plazo que prevé el reglamento es de 10 días hábiles. Por lo tanto, hay el tiempo suficiente para que no exista ninguna violación dentro del propio procedimiento. De ahí a esas supuestas amenazas creo que hay una gran diferencia y encantados de debatir y debatir a fondo sobre el tema. Por cierto, esta compañera integrante de la Comisión de Comunicaciones, y por eso haré la referencia, ya había presentado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Me gustaría que la revisaran y en ninguna parte de esa iniciativa prevé lo que ahora se duele, que supuestamente hay modificaciones. Creo que sería interesante porque el cambio de criterio o de pensamiento, porque su iniciativa que está presentada, ¿no? Aquí no estoy hablando de dichos, no dice lo que en este momento ella señala. Lo que sí, tengan la certeza que por parte del grupo parlamentario del PRI hay toda la voluntad para iniciar de inmediato el debate correspondiente. Mas, sin embargo, sería muy irresponsable de nuestra parte llegar a un debate cuando se requieren las 2/3 partes para que esta reforma constitucional, que obviamente apoyamos, sea avalada. Por lo tanto, llegar con temas no acordados
no ayuda a la cumplimentación, a veces ayuda al debate, pero no al fin que todos buscamos con esta reforma. El señor Ricardo Gómez, del Universal. Buenos días. Buenos días, vicecoordinador. Entonces, ¿qué hay de cierto de que hay una reserva en el tema Most Carry y Most Offer que pretende beneficiar a Televisa y afectar a Telmex? Que ha dicho de Purificación Carpinteiro, fue una propuesta que usted emitió, no en la comisión, al seno, entiendo, de una mesa de trabajo para analizar las reservas. Y si nos pudiera precisar, ¿qué tanto está avanzando esta negociación? Los tiempos, usted hablaba de 10 días, pero ¿se va a subir mañana al pleno? ¿Podría subirse el viernes? Porque viene la Semana Santa. ¿Están dispuestos a sesionar en Semana Santa para sacar esta reforma? Y pues básicamente saber, si no hay ningún problema, qué es lo que está atorando en esta mesa de trabajo, en el que hoy se tenía ya dispuesto subirlo al pleno. Gracias. Miren, hay, encantado Ricardo, hay un punto que es fundamental, que debemos dejar muy claro en la Constitución. ¿Cuándo hay un agente dominante? En el momento que alguien se defina como agente dominante, debemos de cuidar que no exista ningún subterfugio legal, por más complejo o simple que sea, directa o indirectamente, para evadir la ley. Eso es lo que está buscando el grupo parlamentario del PRI. No afectar a alguna empresa en particular, lo hemos repetido hasta el cansancio en ese sentido, pero no podemos tampoco permitir que vía redacción asumamos un fraude a la ley. Es así de sencillo. Todos coincidimos en que debe quedar muy claro quién es un agente dominante. La pregunta es ¿para qué? Para tratar de generar asimetrías, es decir, trabajar en un mercado de desiguales. Eso es lo que se busca con la determinación de un agente dominante. ¿Qué buscamos? A su vez, que ningún agente dominante evada la ley, independientemente de cuál sea el que se considere como tal. Y por lo que corresponde a cuándo debe de subir, pues nosotros esperamos mañana, pero igual puede ser el viernes. Aquí sí, no tengo el dato específico si va a ser sorpresa primaveral. El concepto en lo general no es most offer o most carry, ese se está obviamente avalando por parte del grupo parlamentario del PRI. Lo que no podemos permitir es concentrar el debate en most offer o most carry, cuando dentro del propio texto puede haber vacíos que generan incumplimiento de la propia Constitución. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Gracias, diputado. Buenos días. Concretamente, en este tema del most carry, most offer, a ustedes se les acusa que están tratando de avanzar esta reserva para beneficiar a una empresa. Preguntarle si ustedes están buscando en efecto alguna reserva, algún cambio en la redacción o cuál es el punto en este tema en particular, y si ve que esto pudiera poner en riesgo la reforma, dadas las posiciones encontradas, vemos ahora con el PRD y tratándose de una reforma constitucional. Gracias. Primero, es totalmente falsa la acusación. Vamos a partir de ahí, a decir las cosas muy claras. Yo no tengo empacho en decirlo, número uno. Número dos, todos los grupos parlamentarios, me preocupa que alguna persona en lo particular asuma el control de todo un grupo parlamentario, pero todos estamos por el cumplimiento de la reforma y que el fondo de la reforma se cumpla. Eso es lo que en este momento estamos buscando. Y por lo mismo, algunos ejercicios que se han realizado han sido en ese tenor. Desconozco a cuál sea el que haya la referencia. Igual, previo a la iniciativa, había muchos documentos que estuvieron circulando. Entonces, yo sí quiero dejar sumamente claro, como grupo parlamentario del PRI, no permitiremos que haya fraude a la ley, independientemente del nombre como se trate. Claudia Salazar, Reforma. Buenos días, diputado. Pues mire, la verdad, yo no le entiendo qué quiere decir con eso del fraude. O sea, es una definición muy genérica. Permítame hacer mi pregunta. No la entiendo porque es algo muy genérico. Yo le pregunto concretamente, ¿se debe o no cobrar en el most offer? ¿Está o no a favor el PRI de que
se cobre el MOS-Offer en televisión satelital. Ese es el fondo del asunto de lo que está acusando la diputada Carpinteiro. Con gusto. Y si no, es una propuesta huerfanita a la que ya nadie se quiere hacer responsable. Y se lo pregunto porque pues el PRI tiene el antecedente de haber apoyado la ley Televisa, ¿o no? O sea, ese es el antecedente del PRI. ¿Ya terminó su pregunta o sí, sigue más? Sí. ¿Ya terminó? Sí. Con gusto. ¿Qué quiere decir con eso del fraude o dónde está el fraude? Con gusto. Contesto de manera muy clara. El PRI está por MOS-Carry y MOS-Offer gratuito como está previsto en la propia Constitución, que prevé una excepción cuando haya un agente dominante. Eso ya está previsto dentro del propio documento. ¿Qué es lo que el PRI de ninguna manera va a permitir? Que un dominante utilice esquemas para beneficiarse por conducto de terceros siendo dominante. Eso se llama fraude a la ley, así de sencillo. Que en lugar de que sea de manera directa, de manera indirecta, recibo el beneficio correspondiente. No tengo más comentarios con relación a la pregunta de la compañera Claudia. Angélica Melín, de MBS. Por acá estoy atrás de la bocina, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo sí le pediría, porque nosotros no somos expertos, usted sí, que nos aclarara bien cuando usted dice fraude a la ley con nombres y apellidos para saber a quién se refieren. Porque en las empresas de transmisión por cable, vía satelital, entendemos hay dos, Sky y Dish. Entonces, si nos lo puede aclarar con esos términos para que quede precisamente claro a qué se refiere esta reserva del PRI. Yo quisiera preguntarle directamente, diputado, en los señalamientos de la diputada Carpinteiro dicen que usted le está trabajando a Televisa precisamente esta reserva. Yo quisiera que lo dijera usted precisamente claro, en los términos que usted guste. El PRD dice esta mañana que estas reservas que ustedes están metiendo en ese tema, pues realmente les sorprendieron, que no era parte de la negociación que se tenía en los últimos días. ¿Están ustedes sorprendiendo, diputado Gutiérrez de la Garza, al resto de los partidos en esta negociación? Y los concesionarios advierten, ya lo preguntaba mi compañera Sara Pablo, que esta reforma se podría descarrilar si este tipo de detalles o gatos encerrados se le empiezan a meter a la reforma. ¿Usted estaría de acuerdo con esto, que esta reforma podría descarrilarse? Ya nos dice usted que puede haber una sorpresa primaveral, o sea que no podría no votarse mañana ni la Semana Santa y no sabemos cuándo. Entonces, si esta reforma tiene riesgo de descarrilarse, por favor. Con gusto. Vuelvo a señalar que no trabajo para ninguna empresa. Punto. Ya no tengo más comentarios con relación a ese punto en lo particular. Me dijo usted que el PRD. ¿Quién es el PRD? El diputado Alonso Raya, que entendemos es el que está en la mesa de negociación de estas reservas, y además de que la diputada Carpinteiro coincidió con esa postura. Bueno, el representante que ha señalado, el diputado Aureoles, con relación a este tema, efectivamente es el diputado Raya. No tengo conocimiento que la diputada Carpinteiro sea representante del Partido de la Revolución Democrática. Usted asume que el PRI está presentando una reserva. El PRI está presentando un tema de debate en el cual no podemos permitir que existan distorsiones para que se beneficie cualesquier agente dominante. Ese es el punto específico de esta reforma. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con esto? No que tal o cual empresa sea beneficiada o perjudicada, porque estamos hablando de este momento. Nosotros estamos legislando, no es una ley especial, es una ley, es una reforma constitucional para cualquier otro evento. En este momento, de lo único que estamos hablando son de las empresas actuales, que no necesariamente van a ser las únicas. ¿Qué es lo que buscamos? Que el dominante no abuse y no vaya a evadir el cumplimiento de la ley. Seguimos porque el MOS-Carry y MOS-Offer es gratuito, que solo el dominante deba de pagar el costo correspondiente, una tarifa. Bueno, que el dominante no utilice un tercero para darle la vuelta a la ley, así de claro. Esa es la duda en específico. Y en ningún momento estoy diciendo que la reforma pudiera descarrilarse o que no se vaya a analizar el día de mañana. Señalé desde un principio que conforme al marco legal
tengo 10 días hábiles para no cometer una ilegalidad. Eso es lo que, a fin de cuentas, nosotros estamos vigilando desde el punto de vista de procedimiento legislativo. Eso no excluye que el día de mañana se pueda estar viendo en el Pleno. Si ustedes me preguntan, yo tendría toda la intención que el día de mañana estuviese en el Pleno de esta Cámara de Diputados. Enrique Méndez, La Jornada. Buenos días, diputado. Esta excepción que usted hace referencia respecto de que solo el dominante pague ya viene incluido en el dictamen. Así es. Ahora, entonces, ¿cuál sería el añadido específico que le estaría haciendo el PRI? Si me permite. No tengo un texto así de memoria. Lo que estamos sembrando es un punto de duda, que el dominante no utilice un tercero para beneficiarse como tal y veamos de manera muy clara que se está defraudando la propia reforma constitucional. Si lo que estás buscando es que el dominante pague para ir corrigiendo asimetrías, independientemente de cómo se llame o denomine el que en su momento el IFETEL determine que sea dominante, pues no podemos esperar que se vaya a beneficiar por conducto de un tercero o con alguna maniobra total y absolutamente burda. Muchas gracias, señores. Perdón, diputado, nada más, diputado. Son todos. Entonces, en este punto la iniciativa, porque el dictamen no corrige esa parte de la iniciativa, entonces en ese punto el dictamen viene, digamos, cojo o hueco, viene con algún punto oscuro, ¿o cómo lo definiría usted? Miren, hay adecuaciones técnicas que se le están haciendo a la iniciativa. Yo no conozco una sola iniciativa que sea pura en su integridad total. Y entonces ustedes van a poder observar cómo cuando se refiere al órgano de competencia, en alguna parte omitieron la palabra económica, como en algún momento se le otorga al Congreso de la Unión y no a la Cámara de Diputados las atribuciones para definir la parte presupuestal, o que en alguna parte de los transitorios aparece el concepto órgano regulador, que no existe en ningún otro lado, y debe ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, claro que como cualquier documento que llega aquí como iniciativa, es sujeto a ajustes que cumplan con el objetivo primario de la reforma. Eso es lo que el PRI está total y absolutamente a favor de ello. Ivonne Melgar, Excelsior. No se oye. ¿Qué artículos estarían involucrados en esa precisión, en la precisión del actor dominante? Es solo uno, por un lado, y por otro, las diferencias que había en torno a la reciprocidad en inversión externa, si ya se avanzó, si hay un acuerdo, y en términos de los comisionados de IFT. Primer punto, no lo traigo aquí de memoria el articulado, para ser precisos. Las reformas en la parte relativa a la propia Constitución, no a los transitorios, son mínimas y van ligadas principalmente al respeto a la igualdad entre hombres y mujeres o el esquema de producción nacional independiente, si mal no recuerdo. Ya en la parte de transitorios es donde existen diversas modificaciones buscando precisamente lo que en este momento hemos señalado. Por otro lado, ya hay un acuerdo para que la cláusula de reciprocidad en radiodifusión se establezca dentro del propio documento. Así es. Muchas gracias, señores. Gracias, con permiso.